a nuestra necesidad. Amén. Vamos a estar buscando la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 7. Del versículo 1 de en adelante. Bendito eres, sí, Señor. Gracias, Padre. Segunda de Corintios capítulo 7. ¿Sí está bien ahí en la pantalla? Hasta el versículo 7 vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Habiéndole encontrado, damos lectura a su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Así que pues, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando fuimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de manera de fuera conflicto, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino que también con la consolación con que él había sido consolado. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Amén. Padre mío, tu palabra ha sido leída. Gracias, Señor amado, porque tú, Padre mío, quieres hablarnos, Señor amado, quieres aconsejarnos conforme a la carta, Padre mío, que fue escrita por el apóstol a los Corintios, Señor amado. Esa segunda carta, Padre mío, Señor amado, en la cual le hablaba, Señor, tal vez del resultado de la primera, Señor. Mas en esta hora háblanos también a nuestra vida, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, toma el dominio, el control de nuestra vida. Padre mío, usa los labios del predicador, sazona sus palabras, Padre mío, que sean dirigidas, Señor amado, mi Dios, Padre mío, Señor amado, direccionadas por el Espíritu Santo. ¿Dónde está la necesidad, Señor? Te lo ruego, mi Dios, en esta hora, toma el dominio y el control de tu pueblo, de nuestras vidas, Señor. Padre mío, dentro, Señor amado, mi Dios, de nuestros corazones, Padre mío, y fuera en el cuerpo, Señor amado, y en tu templo. Tu palabra va a ser predicada en esta noche, mi Dios, para gloria tuya, Señor amado, para necesidad de la iglesia, Padre mío, Señor amado, mi Dios, y para, Padre Santo, honra y gloria, Padre mío, de aquel, Señor amado, mi Dios, que nos entregó esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, Señor amado, esperamos bendición del cielo, que viene a través de esa bendición que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome asiento, mis hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Dios nos guarde en el día de hoy.
Dice que este mensaje o esta epístola, para los que ya lo conocen o para los que no lo conocen, epístola a los Corintios era una carta. Amén, ya había sido enviada una carta, la primera epístola a los Corintios. Y ahora Pablo iba por la segunda epístola. Dios bendiga a la iglesia del Señor, a los hermanos de Corintios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que en Corintios vemos consecuencias de los conflictos que estaban incubando cuando se escribió la primera. Dice, el grupo de creyentes se consideraban a sí mismos como súper espirituales, rechazaban a Pablo, minimizando su ministerio. El apóstol tiene que defender su paternidad espiritual, tratando de llevar a la iglesia a la reconciliación. Pablo dice, puede lograr su objetivo, pero le cuesta muchas lágrimas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces Pablo dice que por carta hablaba a la iglesia de Corinto. Así como padre a hijo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o madre a hijos, dice que de esta manera Pablo les hablaba a las iglesias que él había formado o había establecido en diferentes áreas o ciudades. Tanto así, Dios bendiga a la iglesia del Señor dentro de ahí mismo, ¿verdad, hermano? Cierto, de Jerusalén, como fuera de ella, aún está en Roma. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que Pablo, luego de escribir esa primera carta, tal vez tenía que corregir muchas cosas, hablar muchas cosas, amén, enseñar muchas cosas el apóstol, amén. Dice que en esa primera carta trató muchos temas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, fue un primer mensaje para la vida de los hombres. Muchos conscientes o inconscientes, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es lo mismo que ocurre con nosotros, amén. Dios nos habla por una primera vez, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y luego dice que viene por una segunda vez a nuestras vidas, y eso tiene que tener una respuesta de nosotros. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque se supone que si no han hablado por segunda vez, porque ya hemos escuchado o hemos atendido a la voz del Señor. Dios bendiga, hermano, nuestras vidas. Y dice que así Pablo se regocijaba, tal vez, al poder escuchar la respuesta, ¿cierto?, de aquellos hermanos de Corinto. Por eso ahí en el primer versículo dice que él estaba hablando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de la obra de Dios en el corazón de cada uno de aquellos creyentes de Corintios. Porque él estaba hablando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que la obra de Dios había trabajado en los corazones de aquellos que oían la palabra de Dios. O sea que la palabra que ellos habían recibido no estaba muerta, sino que era una palabra de fe, una palabra viva. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice ahí en el versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces ya Pablo estaba exhortando, amén, que la iglesia pudiera tener esa comunión con Dios, de tener o aceptar las condiciones que Dios demandaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando se habla, hermano, de misericordia y de amor de Dios, es el amor que Dios tiene con nuestras vidas o Dios tiene con el pecador. Cuando hablamos de misericordia, es que Dios en su amor está manifestando de que nosotros aceptemos las condiciones de Dios. No nosotros, no Dios acepta nuestras condiciones. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Dios cuando habla de misericordia es que nosotros, ¿verdad, hermano, cierto?, obedezcamos la palabra de Dios. No que el hombre establezca su propio camino. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El amor de Dios y la misericordia de Dios se refleja en que Él trabaja en nuestros corazones para que nosotros podamos aceptarle a Dios tal cual es. Tal cual, ¿verdad, hermano, cierto?, ama a Dios. Porque Dios ama, Dios bendiga a la iglesia del Señor y se extiende ese amor y esa misericordia para que algún día comprendamos y hagamos conforme Dios quiere de nuestra vida. Por eso decía, si nosotros, ¿verdad, hermano?, estamos, amén, conscientes, estamos seguros de que hay tantas promesas que nosotros cuando nos entregamos a Dios, tantas promesas de restauración, de sanidad,
de fortaleza, de bendición para nuestras vidas. Y aún una promesa más grande que está allá arriba en los cielos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que aún teniendo estas promesas, amén, nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación. Porque en Corinto, ahí sí que, hermano, había contaminación. Siempre Dios tiene que hablarlos por la palabra, amén, y dice que Dios no encubre ninguna iglesia en Corinto. Independiente del predicador que hubiera. Había tal vez maestros. Había, Dios bendiga a la iglesia, un Pablo como apóstol. Había un Timoteo como alguien encargado, un ministro joven, un hombre que dice que era un compañero fiel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Había un Tito, un hombre dispuesto, ¿verdad, hermano?, a visitar a los necesitados. Y en todo lugar donde estuvieran estos hermanos, dice que Dios nunca ocultaba, ¿verdad, hermano?, la falencia que había en la iglesia. Por eso dice que la iglesia de Corinto era una de las iglesias, en cuanto dice que era la mayormente bendecida. Dios bendiga a la iglesia del Señor en la parte espiritual. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios ahora demandaba, amén, que ellos también se limpiaran de contaminación, dice, de carne, de fuera, y contaminación por dentro, de espíritu. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros demos la oportunidad a Dios, que Dios trabaje en nuestras vidas. Y a veces nosotros decimos, si he aceptado a Dios, he aceptado sus condiciones, Dios bendiga a la iglesia, al Señor. Entonces nosotros abramos nuestro corazón para que Dios empiece a obrar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice el mismo versículo, porque éste está perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. O sea, que el que trata de guardar una santidad para Dios, hermano, este hombre o esta mujer teme a Dios. Este joven o esta joven dice que siente temor de Dios a hablar, a decir, a pensar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchas veces nuestro enemigo, todos sabemos que es lo que nosotros hablamos. Es lo que las palabras que nos cuesta frenar, se nos salen. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuesta mantener tal vez, cierto, una postura, una cordura. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero cuando dice que esa posición, ¿verdad, hermano? O esa relación de Dios está tan firme en nuestra vida, en el creyente, Dios, ¿verdad, hermano, cierto? Frena nuestro actuar, nuestro caminar. Porque si no fuese así, el Señor nos diría por su palabra que la abundancia del corazón dice que habla nuestra boca. Porque si estuviéramos llenos de Dios, Dios bendiga a la iglesia al Señor, atajaríamos nuestras palabras, nos limpiaríamos, amén, de nuestra carne y de nuestro espíritu. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bueno, eso es lo que Pablo hablaba para la iglesia de Corinto, y en esta noche quiero hablarnos a nosotros. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Pero Pablo dice que también él se regocijaba. Porque como cualquier predicador, cualquier pastor, no esperando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que el pueblo, ¿verdad, hermano, cierto?, acepte la palabra o se humille delante de la presencia de Dios. Llega el momento, ¿verdad?, que para los que aceptan la palabra de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y aceptan la voluntad, el sometimiento a Dios, el servicio a Dios, y se esfuerzan para servirle a Dios. Obviamente dice que en la iglesia se goza, amén. El que está por delante se goza. El que ora por la iglesia para que la iglesia camine se goza, porque Dios está respondiendo a la oración. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Y así dice, admitimos a nadie hemos agraviado, a nadie dice hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice para morir y para vivir juntamente. Porque dice que así, de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que Pablo, amén, hablaba a la iglesia que solamente ella tenía dos opciones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Moría para el mundo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahora dice que vivía para Cristo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque estáis vosotros, dice, amén, para condenaros, no estar para condenaros, amén, ni tampoco estáis, ¿verdad, hermano, cierto?, en nuestras vidas para ser engañados, sino que están, dice, tal vez ligados solamente con un propósito,
para estar juntamente, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en el corazón del apóstol, en el corazón de Dios. Porque ahora Pablo no es el que está hablando en nuestra vida, ahora es Dios el que está hablando en nuestra vida. El Espíritu Santo, hermano, el que quiere trabajar en nuestros corazones. Y dice así también: mucha franqueza tengo con vosotros, y mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿No serán las mismas palabras, hermano, que Cristo un día pronunció y habló a la iglesia? Dios bendiga a la iglesia del Señor, como el mensaje pasado: venid a mí y descansad. Venid a mí, ¿verdad, hermano cierto? Todos los que estáis cansados, atribulados, cargados, están trabajados, ¿verdad, hermano cierto? Tal vez no solamente de trabajo físico. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Pablo más adelante dice que expresa esto porque para nuestras vidas, Dios bendiga, como decía anteriormente, tal vez en la mañana estábamos aquí, descansaron un par de horas y ya estamos en la tarde nuevamente en este lugar. Pero así de esta manera nosotros tal vez, cierto, en aquella cansancio o en aquella, verdad, hermano cierto, tal vez perseverancia o voluntad para servirle al Señor, tenemos que disponernos para estar en las manos del Señor. Y él decía, verdad, hermano, que él tenía mucha franqueza, diciendo, verdad, hermano cierto, que él se gloriaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo creo que Cristo mismo en algún momento, cuando él fue llevado a la cruz, amén, después de haber predicado, haber enseñado, haber discipulado por 3 años a los discípulos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que esto, verdad, hermano cierto, en un momento también llegó a sentir debilidad, debió sentir, cierto, tal vez soledad, pero dice que después, verdad, hermano, todo eso que él había sembrado, dice que eso produjo, verdad, hermano, un fruto en la vida de su ministerio terrenal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ningún milagro que Cristo hizo, tal vez, verdad, hermano, fue echado al olvido. Ninguna obra que el Señor hizo, por mucho que tal vez algunos se olvidaron de dar gracias a Dios, pero dice que los testigos quedaron, que fueron los apóstoles, viendo las maravillas que hacía el Señor. Porque no honraron a aquel que quedaba en el milagro, aquel que dio la vista, aquel que, verdad, hermano cierto, fue levantado, cierto, de la silla, sino que dice que fue dada la gloria a aquel que hacía el milagro. Amén, amén, Padre. Aquel que en el cual tenía la fe para poder decir: en este nombre hay poder para sanar. En este nombre hay poder para poder cambiar y fortalecer la vida de aquel que cree. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Lleno estoy de consolación, decía. Porque cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, hermano, Dios, verdad, hermano, si nosotros necesitamos de que Dios nos consuele, muchas veces habremos llegado hace poco a los caminos del Señor, o estando en el Evangelio pasamos situaciones, y si nosotros rogamos a Dios, Dios trae ese consuelo a nuestra vida. Dios trae esa fortaleza a nuestras vidas y nos levanta nuevamente para que nosotros podamos caminar. Entonces dice que respecto a vosotros estoy con consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque a veces es necesario, verdad, que uno ore a Dios, que uno, verdad, hermano cierto, clame a Dios, que uno interceda delante de la presencia de Dios y el otro sea fortalecido. Dice que así Pablo oraba por la iglesia, porque él decía: Dios bendiga a la iglesia del Señor, en muchas oportunidades que él tenía dolores de parto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Pensando, verdad, hermano cierto, que aquellos, los hijos que había engendrado, era necesario, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de que ellos crecieran, se fortalecieran, aceptaran la palabra del Señor. Y dice que esta palabra, cuando vino, hermano, a la iglesia de Corinto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ellos tenían que tener, verdad, hermano, una comunión con Dios. No tenían que tener, Dios bendiga a la iglesia del Señor, una diferencia o establecer, verdad, hermano, tal vez yugos desiguales. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Dice que Dios prohíbe, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando la iglesia, amén, ya la iglesia, ¿verdad, hermano cierto? Se pone o dispone en las manos del Señor. Dice que ahora tiene que nosotros hacerle siempre la voluntad al Señor y no tener, ¿verdad, hermano cierto? Tal vez un pensamiento equivocado o un doble pensamiento para servirle al Señor. Mire, dice la comunión, dice con el mundo, conduce al pecado. Ezequiel capítulo 34, versículo 15 y 16. Dice que ese yugo que estaba llevando antes de obedecer a la iglesia de Corinto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, era como un yugo desigual que había dentro de la iglesia. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, los apacentaré, dice, con justicia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que la palabra del Señor, amén, Dios manifestaba, ¿verdad, hermano? El amor. Aquel que anda perdido, aquel que tal vez, cierto, necesita del amor, de que Dios, ¿verdad, hermano?, lo acepte, se sienta aceptado por Dios. Delante en el discipulado, ¿verdad, hermano?, nos llevaba un versículo en cuanto dice que cuando llega alguien a la casa del Señor, llegaba, decía el apóstol, con una ropa espléndida, tal vez con una apariencia de rico. Muchos, ¿verdad, hermano?, le ofrecían los primeros lugares. Muchos le ofrecían, ¿verdad, hermano cierto?, tal vez los lugares de privilegio. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero no hacia el pobre lo ponían atrás. Entonces dice que esa condición hacían que muchos, ¿verdad, hermano?, pudieran por la apariencia muchas veces juzgar. Por la apariencia muchas veces ellos, ¿verdad, hermano cierto?, cuestionaban. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él decía, ¿acaso no son los propios ricos los que a veces nos oprimen? ¿No son a veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los mismos adinerados, los que a veces oprimen, ¿verdad, hermano cierto?, los más pequeños? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde, amén. Dice también la palabra del Señor ahí en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Quizás dentro de estos problemas la que tenía la iglesia de Corintio tuvo que ser, ¿verdad, hermano?, aconsejada en una primera parte y luego en una segunda parte por una segunda carta. Y dice, y no emparentarás, dice, con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el 4 dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. ¿Se da cuenta? Porque desviarás a tu hijo en pos de mí. O sea, ¿a quién le está hablando al Señor? A casi todos los que somos padres. A casi todas las que son madres. Porque hay que, ¿verdad, hermano cierto?, tener temor a Dios, discernimiento de Dios, para lo que tal vez, ¿verdad, hermano?, está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque así dice la Escritura, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, que apartará, hermano, amén. Porque muchas veces cualquier idea o pensamiento que tenían tal vez la iglesia de Corintio, amén, dice que ellos fueron aceptando, ¿verdad, hermano cierto?, tal vez lo que se movía, amén, en aquella ciudad corrompida que había. Corintio era no creamos que era una ciudad santa porque aparece en la Biblia. Corintio era una ciudad de pecado. Todos los que iban a pecar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los que iban a fornicar, los que iban a adulterar, ellos decían, vamos a corintiar. Porque estaba en la mente, en el pensamiento, ¿verdad, hermano cierto?, de aquella sociedad. Pero Dios tenía una iglesia ahí. Pero aquellos que Dios tenía aquí en Corintio, que eran los hijos de Dios, amén, Dios quería que ellos fueran personas diferentes a la ciudad en la cual estaban. Dios quería que ellos guardaran santidad delante de la presencia de Dios. Dios quería que fuera un pueblo apartado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano?
Porque liberá a tu hijo de en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, Sí, Padre bendito. y te destruirá pronto. Sí, porque cuando hermano empieza a vivir esa experiencia, el hogar, la familia, aún la iglesia, por eso es necesario que cuando la iglesia se cubre a cualquier pensamiento equivocado, hermano, tiene que venir la palabra de Dios para poder, hermano, erradicar eso de la iglesia. Porque eso trae sufrimiento, eso trae destrucción. Amén, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso pasa en muchas vidas, pasa en el trabajo, pasa en el hogar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios quiere librarnos de aquello. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? La comunión con el mundo produce serias consecuencias. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos experimentado? Cuando el hombre ha pecado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando hemos fallado y no nos lo hemos arrepentido. A veces Dios ha erradicado tal vez la consecuencia, pero a veces quedan consecuencias en las vidas. Y dentro de aquellas están también en la palabra del Señor. Ahí está, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Josué 23, 2 y 13. Josué, siendo un gran líder, hermano, no quiere decir que nunca falló. Moisés, siendo un gran líder, no quiere decir que nunca falló. Por eso usted siempre en la mirada tiene que estar en la mirada en Dios. Por sobre el hombre, por sobre todo el que esté. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es necesario que usted ore, que usted clame por la iglesia. En la oración del pueblo de Dios es para que se fortalezca, ¿verdad, hermano?, la cabeza de la iglesia. Amén. Para que Dios la guarde. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que Josué, amén, dentro de este versículo también nos enseña, porque si os apartareis, dice, y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado, dice, con vosotros, así estaba aconsejando Josué, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándonos con ellas, y ellas con vosotros. Bendito eres, Señor. ¿No estará hablando a tiempo el Señor, hermano? ¿Cuántos solteros hay aquí en esta noche? Hoy día dirigieron el servicio los jóvenes de ayuno. Hay varios jóvenes, amén, que Dios tiene que aconsejarles para que el momento, cuando lleguen años después, en tiempo después, hayan buenas decisiones. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Ahí nunca va a decir alguien, no, es que a mí nadie me dijo nada. En esta noche el Señor le está hablando por su palabra. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque a veces no escuchan a los padres, pero tendrán respeto por Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y leemos, sabéis que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo. Es que si nosotros ayúdeme a aclamar al Señor, amén, estoy medio lento. Dios bendiga a la iglesia del Señor para que me adelante un poquito la cinta al Señor. Porque cuando el Señor, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, nos ayuda, amén, a que nosotros, ¿verdad, hermano?, a someternos a Dios. Si esa es la gran clave. Si nosotros nos sometemos a Dios, Dios nos libra de todas estas cosas. Amén. Si nosotros nos sometemos a Dios, amén. Pero si no nos sometemos a Dios, en general, hermano, ¿cierto?, se nos llena la iglesia de todo pensamiento apóstata, pensamiento de incredulidad. Se nos llena de pensamiento, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en que no creemos nada, en que no tenemos fe, en que tantas cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como decíamos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Si en delante también un texto, si no la iglesia, si en un hospital, ¿verdad, hermanos? Van solamente sanos. ¿De qué sirve el hospital, po? Si al enfermo tienen que venir al hospital los enfermos, a la iglesia también. Pero estos tienen que ser sanados. Estos tienen que ser, ¿verdad, hermano?, aconsejados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando, ¿verdad?, no nos sometemos a Dios, se nos llena la casa, la iglesia, de todo, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. De aquellos que no, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Son como tales naciones, amén, que son como un lazo para nuestras vidas. O sea, el que no corrija a tiempo, deja la puerta abierta en la casa. La puerta va y viene. ¿Se acuerda cuando todos hablaban, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que estaba la puerta giratoria en la justicia? Nunca la cerraron.
Nunca le pusieron el pestillo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahora entra y sale quien quiere. Ahora roba, ¿verdad, hermano? Y mata, ¿verdad, hermano? A la orden del día, hace lo que quiere. Dios bendiga a la iglesia del Señor contra los inocentes, contra la misma justicia, contra la misma policía. No hay respeto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando se deja, ¿verdad, hermano? Cierto, y no se enfoca, Dios bendiga a la iglesia del Señor, atacar esa área, hermano. Los demás dicen, tenemos chip libre. Sí, Señor, bendito Dios. Porque son naciones con otra costumbre. Son naciones con otro nivel de violencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando lleguen hasta este país, no estoy hablando de política, estoy hablando, ¿verdad, hermano, de pecado. Mírenlo en esta área. Estoy hablando cuando llegan a este país y ven que el pecado está por todos lados. A ellos les da lo mismo hacer más o hacer menos. Así es, Padre. Porque dice, no, aquí nadie nos va a juzgar, no va a dar ninguna consecuencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Habla, Rey de la Seguimos gloria. leyendo, sabéis que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que vos serán por lazo. ¿Se estará viviendo, hermano, en la sociedad de hoy en día esta realidad o no? Amén. Amén. Porque por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinos para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Todo aquel, verdad, hermano, cierto, que viene a ser pecado, iniquidad, transforma, como dice la canción nacional, este Edén. Dios bendiga a la iglesia del Señor, muchas veces en un infierno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a su pueblo. Amén. Dios bendiga a la iglesia. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Padre. Gloria a Jueces, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Jueces capítulo 2, versículo 1. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto, dice, con vosotros. Dios bendiga a la iglesia, hermano. Es necesario a veces que Dios nos hable, que Dios se presente en nuestras vidas. Y cuántas veces Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios nos habla por sueño. Dios manifiesta su poder en nuestras vidas y a veces nos cuesta entender o aceptar la voluntad de Dios, que tuvo que venir el ángel de Jehová y hablar al pueblo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé cómo lo hizo, pero se presentó, dice el ángel, y habló, hermano, a todo el pueblo en aquel entonces. Viendo que tal vez era algo sobrenatural que estaba hablando, y dice más aquello, tal vez no aceptaron, ¿verdad, hermano? Lloraron. Pero tal vez era demasiado tarde porque habían dejado entrar el pecado en sus vidas. Amén, amén, Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Dice así también, amén, que Pablo estaba hablando, amén, a esta iglesia con toda la franqueza, con todo el amor, porque dice que Pablo no era de aquellos predicadores que encubría el consejo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Para tal vez suavizar la palabra de Dios para que nadie se moleste, nadie se sienta. Sino que Pablo, Dios bendiga a la iglesia, el Señor dice que con mucha firmeza hablaba y enseñaba a sus discípulos, como dentro de aquello dice que también era Tito. Pero sabe que esta palabra de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que habla y transmite en aquello, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que viven la palabra de Dios. Dice que esa palabra trae consuelo en nuestras vidas. Porque como decía alguien oraba delante, por mucho que la palabra a veces nos amoneste, nos reprenda la palabra de Dios, amén, produce en nuestra vida, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que la palabra, amén, sea bien recibida en nuestros corazones. Amén, amén. Pero a veces cuando nos cuesta aceptar la palabra de Dios, cierra nuestras bocas. Sí, Señor, bendito Dios. Cierra nuestras bocas para decir amén. Cierra a veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, baja nuestras manos para decir gloria a Dios. Amén, Padre, bendito Dios. Y nos cuesta, ¿verdad, hermano, aceptar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el consejo de Dios. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que cuando fue enviado Tito, el versículo 6, pero Dios dice que consuela a los humildes. ¿A quién consuela a Dios? Aquellos que aceptan la palabra de Dios con humildad. Amén, amén, Padre. No aquellos que rechazan la palabra de Dios con soberbia. Porque muchas veces a veces algo nos ha gustado, un consejo, una corrección que nos ha dado, y a veces, ¿verdad, hermano? Nos cuesta aceptar, y a veces cuando tenemos actitud, hay soberbia en nuestras vidas.
Pero dice que Dios consuela a los humildes. Dice, no, nos consoló, dice, con la venida de Tito. Por eso decía a Timoteo y a Tito, ¿verdad, hermano? Insiste en la palabra de Dios. Hermano, mi hermano Samir creo que hoy día dijo ese verso, amén. Insiste o persevera, algo así como era, en la palabra, en la buena enseñanza. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque tiene que estar esta buena palabra de Dios ahí siempre, dirigiéndonos, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a seguir adelante y dice que convierte, dice, al creyente en alguien impuro. Esdras, capítulo 9, versículo 1 y 2. Porque dice que el pecado no es solamente para aquel que viene afuera. El pecado es para aquel también, que aquel que está dentro de la casa del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dice así la palabra del Señor. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Dice: los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a todas sus abominaciones. Si cualquier hermano elige lo que a él le gusta hacer, Dios a nadie le impone nada. Dios aconseja por su palabra. Pero cada cual elige. Dios bendiga a la iglesia del Señor, siendo pueblo de Dios, qué pecado le gusta, qué pecado le agrada, qué cosa le llama más la atención. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le gusta, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. O tal vez algo que tal vez comete pecado con la vista, pues mira. Le gusta cometer pecados, ¿cierto? Con manos y pies. Usa manos y pies. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le gusta ir, ¿verdad, hermano? ¿Dónde está el mundo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esos van a Egipto. Porque dice aquí claramente la palabra de Dios, amén, que ellos nos habían separado de los pueblos a los cuales Dios había, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Prohibido que tuvieran, Dios bendiga a la iglesia del Señor, comunión con ellos. Cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacían conforme a todas sus abominaciones. Y ellos se consideraban pueblo de Dios. Y eso se estaba viendo en la iglesia de Corinto. O sea que el pecado podía estar encubierto en cualquier servicio. Dios bendiga a la iglesia del Señor, dentro de cualquier palabra, dentro de cualquier predicador. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el pecado estaba encubierto dentro de la misma iglesia. Amén, amén, Señor. Pero sin embargo dice que por su palabra, hermano, todas las cosas, ¿verdad, hermanos? Que son encubiertas, dice que estas son expuestas a la luz. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? ¿Hay necesidad en esta noche de escuchar palabra de Dios? No hay necesidad. Porque yo necesito palabra de Dios para ser limpiado, para ser sanado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y si usted quiere ser sanado, debe decir esta noche: Señor, lávame, Señor, límpiame, Señor, ayúdame, Señor, por tu palabra es que tú, cierto, envías salvación y perdona nuestros pecados. Y dice también la palabra del Señor, amén. Dice que arruina la vida interior, 1 Corintios 15:33. Adiós, Señor. Bendito eres, Señor. Leímos el 9:2 de 2 Corintios, ¿no? ¿Dónde estábamos? Perdón, de Esdras, ¿no? A ver, vuelva ahí, hermano, a ver. Bueno, leímos. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo, mire, el linaje santo ha sido mezclado. Eso es lo que nunca Dios va a aprobar, hermano. La mezcla, porque lo de Dios es algo puro. Amén, amén, Rey de la gloria. Lo de Dios, ¿verdad, hermano? Lo que Dios creó, Él lo creó solo. Amén, Padre. En su Trinidad, pero dice que lo creó solo. Él no puso, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no consultó a ninguna obra, ¿verdad, hermano? Cierto, a Dios es ajeno. Dice que Él lo hizo solo, ¿verdad, hermano? Y eso lo hizo perfecto. ¿Cuántos lo creen así? Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado.
A veces los más responsables, los que dicen entender más de la palabra de Dios, amén, han sido los primeros en caer en una y otra falta delante de la presencia de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Amén, amén, Señor. Dios nos ayuda, amén. Ahora vayamos donde habíamos dicho antes, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dentro de aquellas cosas, el Señor también, como decía anteriormente, Dios quiere guardarnos. Dios bendiga a la iglesia del Señor de hablar con jebuseos, con amorreos, con egipcios. Ya no tenemos comunión nosotros con aquellos. Los que eran amigos del mundo, hermano, en el mundo se quedaron. Los que eran amigos de afuera, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por mucha invitación que queremos hacer, ¿verdad, hermano? Algo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero esa es una línea muy delgada que nosotros tenemos que saber, ¿verdad, hermano? Cierto, poder llevar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque así dicen las malas conversaciones. Esto no es un dicho del mundo. Esto está escrito en la palabra de Dios, ¿se da cuenta? Amén, sí, Señor. No erréis. No cometas error, hermano. Amén. Usted no se entrelace, no se mezcle en una conversación que no le va a dar ningún fruto a usted. Dios me a veces le hablar algo de Dios y si no lo aceptan, dígale hasta luego, lo dejo invitado, ¿no? Amén, amén, Señor. Porque el del mundo, hermano, es astuto. La mujer del mundo tiene astucia. A veces le acepta la primera palabra, pero después le guía por otro camino y le mete, ¿verdad, hermano? Cierto, puras conversaciones que tal vez no le está aceptando la palabra del Señor. Conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa es palabra de Dios, amén. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy, amén. Dice ejemplos que lo demuestran Salomón, Primera de Reyes 11:1. Ayúdanos, Señor. Hermano, el hijo de David, el hijo del rey David, aquel que oró, hermano, para que el templo fuera lleno de la presencia de Dios. Aquel que, hermano, fue el más sabio sobre la tierra. Aquel, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que dice que edificó el templo más lujoso. Aquel, verdad, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que pidió sabiduría a Dios. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas dentro de la obra de Dios. Con esto estoy terminando, amén. Muchas cosas buenas, intenciones. Pedirle a Dios, úsame, Señor, ayúdame a predicar, ayúdame a cantar, ayúdame a orar. Ayúdame a servirte, Señor. Pero tenemos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, una relación con el mundo. Una relación, ¿verdad, hermano? Cierto, con personas del mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que muchas veces nos hacen perder la bendición de Dios. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Ceteas. El rey Salomón era un picaflor. El rey Salomón, hermano, era un chicha fresca. El rey Salomón, Dios bendiga a la iglesia del Señor, era aquella que por el pensar o ser rey, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque tal vez la naturaleza de los reyes, David también tuvo muchas, tal vez concubinas, ¿verdad, hermano? En aquel tiempo tal vez se le permitía, pero dice que fue más allá y le gustaron las cananeas. A le gustaba, le llamaba la atención las cantantes del mundo. A le gustaba, ¿verdad, hermano? Cierto, los cantantes que, ¿verdad, hermano? Regatoneros de TikTok. Parece que le encandilaban los relojes, hermano, cierto, brillantes que tenían y todas esas cosas que tenían. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y les llamaba atención a la señorita. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sí, Señor, bendito Dios. Y le llamaban muchas veces las novelas y las historias que hay ahora. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que muchas veces hablan de amor, hablan de tantas cosas y traen puros problemas, traen pura, ¿verdad?, aflicciones al corazón, al espíritu. Y todas esas cosas fueron corrompiendo a Salomón, porque amó más
Dios bendiga a la iglesia del Señor. Además de todas estas mujeres, dice que todas estas relaciones, dice la Biblia, que extraviaron el corazón de Dios. El corazón que decía amar tanto a Dios de Salomón, dice que empezaron a alejarse y separaron el corazón de Dios para ir tras las abominaciones de estas mujeres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde, mis hermanos. Dios nos protege, amén. Que el Señor bendiga la palabra del Señor. Era, verdad, hermano, cierto, como un Sansón cualquiera, verdad, hermano, cierto, que él teniendo bendición dentro de la casa de Dios. Y el padre y la madre le decían, hermano, pero que acaso no hay alguna de las hijas de Israel. Hay alguna, verdad, hermano, de las hebreas que tal vez, verdad, hermano, cierto, no te llame la atención, que pueda amar. Es que a mí me gusta, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a mí me gusta Dalila, a mí me gusta, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la del otro lado, ¿cierto? La que está fuera del pueblo de Dios. Porque siempre nos quiere ir, ¿verdad, hermano? Y queremos cruzar esa línea, hermano, de que Dios nos tiene destinado hasta aquí. Nosotros queremos dar un paso más. Y muchas veces no es solamente, hermano, en la parte afectiva. Dios nos dice, vende esto, compra esto, haz esto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hácelo todo con temor delante de la presencia de Dios. Pero nosotros queremos ir más allá. Nos queremos creer más santos que Dios, más justos que Dios. Y además de eso, ¿verdad, hermano? Cierto, lo que voy a tener lo voy a hacer para la obra de Dios. Como aquellos reyes que en un momento ellos, ¿verdad, hermano? Cierto, fueron y compraron embarcaciones, querían, ¿verdad, hermano? Cierto, mandar de un lugar a otro, ¿verdad, hermano? Cierto, y comercializar y vino, ¿verdad, hermano? Cierto, y Dios destruyó todo eso. Podría ser el mejor proyecto, pero a veces todas las cosas tenemos que presentarlas delante del Señor. ¿Te estaré agradando, Señor? ¿Me estaré desviando un poco? ¿Estaré reflejando lo que yo soy en la iglesia, lo que soy en la casa, con el trabajo que estoy haciendo? Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Dice que de tanta forma tal vez Dios aconsejó y corrigió porque era mucha la deficiencia en la iglesia de Corinto. Y yo creo que nosotros también tenemos mucha deficiencia y tenemos que ser siempre aconsejados por Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Segunda de Corintios 18:3, perdón, Segunda de Crónicas 18:3. Hablando Josafat, creo que el mismo verso que está hablando, ¿no? Ah, no, del otro. Y dijo acá, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tú, y iremos contigo a la guerra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios tiene que dirigirnos, hermano. Dejarnos dirigir por el Espíritu de Dios. Amén, amén, Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que orar? Yo creo que Dios quiere decirnos muchas cosas a nosotros y nosotros no le preguntamos a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esdras 9:1, creo que lo habíamos leído, ¿no? Ezequiel 44:7, amén. Y ahí vamos a estar terminando. Dios bendiga la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestro amigo. Dice, hablando al pueblo de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. O sea, los extranjeros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos llevan a nosotros a perder en todas las de perder, como decimos. Incircuncisos de corazón no tienen a Dios en el corazón. Incircuncisos de carne, para ellos, usted sabe que ellos tenían que llegar ¿verdad, hermano, cierto?, a hacer un acto de un compromiso con Dios en su carne, y ellos tampoco lo hacían. O sea, ni en el corazón, ni como decía, ni santidad en la carne, ni nada de eso va a haber. Porque eran extranjeros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Para estar, dice, en mi santuario, y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude, hermano.
Porque para nosotros, para el pueblo de Dios, amén, es para nosotros estar en el santuario de Dios y no contaminar la casa de Dios. Y para ofrecer pan, dice amén, no con esa grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que ellos se conviertan a ti, mas no nosotros se conviertan a ellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le invito a ponernos en pie en el día de hoy. Amén. Que Dios ponga en nuestra vida, hermano, ese regocijo que cuando Dios dice, porque dice que Dios dice que se alegra, hay fiesta en los cielos, cuando un pecador dice se arrepiente. O cuando alguien toma la decisión de servirle a Dios. A mí no me gusta mucho, se lo confieso, orar por aquellos que dicen vengo a aceptar al Señor, porque vivimos una experiencia que oraban por todos los que venían y después nunca más volvían. No sé si se avergonzaban o algo así y todos le daban la bienvenida, pero siempre hacemos la invitación. En esta noche el altar está dispuesto. ¿Alguien quiere pasar aquí y decir amén? Yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Quiero tener tal vez esa consideración si he fallado.